que seguramente van a rebotar en las redes sociales y también en los portales de noticias. Simplemente le anticipo a algunos. Dice: yo quisiera que Cristina estuviese presa, pero me parece difícil. Si ella llega al poder, va a dejar presos a algunos de los que estaban ahí. No te extrañe que Julio De Vido, Lázaro, queden presos aunque ella llegue a la vicepresidencia de la Nación. Es que Cristina ha sido muy cruel con sus aliados toda su vida. Mire, respecto al rol de Máximo Kirchner y de Florencia, dice Jorge Lanata, ni siquiera los chorros meten a esos negociados y en esos delitos a sus propios hijos, y esta gente lo ha hecho. Luego, básicamente plantea que nadie que estuviese ganando la elección se baja. Cree que Cristina se dio cuenta que no ganaba la elección y por eso se bajó del primer lugar y lo dejó a su testaferro político, a Alberto Fernández. Y por supuesto, habla de qué es lo que puede pasar con Lavagna, con la posibilidad de Margarita Stolbizer, ese espacio político. Dice Jorge Lanata, sostiene que es probable que ese espacio le saque más votos a Mauricio Macri que al propio fórmula del kirchnerismo / peronismo. La imagen negativa de Macri es muy baja, la imagen negativa de Macri es muy alta y la imagen positiva es muy baja. Todo eso lo dice Jorge Lanata en este mano a mano en Palabra de Leuco. Bueno, hoy realmente es un día histórico y tenemos la gran posibilidad de charlar y de conocer la opinión de Jorge Lanata. Primero, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Bueno, hoy fue un día histórico desde lo judicial, más allá de lo que pase, la primera vez que Cristina se sentó en el banquillo de los acusados. ¿Vos qué sentiste? ¿Vos crees que hay alguna posibilidad? ¿Imaginás a Cristina presa en algún momento? No digo por esta causa, que todavía falta mucho, pero imaginás... Ahí hay que aclarar lo que uno quiere de lo que uno piensa, ¿no? Bueno. Yo querría que sí, que estuviera presa. Me parece bastante difícil. De hecho, este domingo nosotros en PPT vamos a contar el plan de impunidad de Cristina y cuáles son los detalles. Pero, a ver, primero te cuento una sensación de hoy a la mañana que yo la comenté en la radio. Yo decía que estaba viendo la televisión, ahí viste que tenemos en la radio los monitores, y me daba la impresión de ver blanco y negro. Porque era de vuelta todos. De vuelta Parrilli, de vuelta, no sé, Dorio, de vuelta y otros. Y de vuelta también las concesiones a Cristina, porque Cristina tendría que haber estado sentada adelante y la sentaron atrás, y esto fue un pedido de ella, que no entiendo por qué la justicia lo aceptó. Llevó 126 invitados, como si fuera una fiesta de 15. O sea que en realidad... No, y además armó una escenografía con Estela Carlotto y Tati Almeida atrás del vidrio para que ella pareciera como respaldada por ellas, ¿no? Y en realidad los argumentos que da son bastante insólitos, porque la causa de Fariña no tiene nada que ver con esta causa. Esto es otra historia, esto es una investigación que hizo Iguacel sobre las obras en construcción en Santa Cruz, o las obras que nunca se hicieron, digamos. Están como confundiendo todo y hablando de presos políticos, lo cual es realmente bastante siniestro. Si me la imagino presa, hasta hoy ningún presidente fue preso. Menem un ratito. Tipo Menem, claro. Sí, en la quinta de Gostañán. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Es cierto. Me acuerdo que habíamos pasado en el viejo día D imágenes de un mozo llevándole canapés en la detención de Menem con Gostañán. No la pasaba mal. Entonces, me da la impresión de que va a ser difícil. También creo, y no sería loco pensarlo, que si Cristina ganara, Cristina elegiría dejar a algunos de los que están ahí presos. A lo mejor De Vido, Lázaro, etcétera, se quedan adentro. De hecho, hoy no los saludó, no les miró, no les sostuvo la mirada. ¿Sabés qué me impresionó de los dos, tanto de Lázaro como de Vido? Parecen presos. Parecen presos. Viste que es difícil de explicar, pero estaban vestidos como presos, estaban con actitud de presos. Debe ser muy difícil cuando se cierra la puerta y nadie más te llama, ¿no? Que fue lo que por otro lado quebró al contador. Claro. El contador, en el fondo, yo decía en broma, pero en serio, pedía amor, no pedía plata. Claro. Quería que nos fueran a visitar, que un domingo alguien le mandara una torta, alguna cosa. Claro. Y al final terminó hablando por eso, por despecho, para decirlo de algún modo. Cristina ha sido muy cruel con sus aliados de toda la vida, porque... Muy maltratadora con su propia gente, Sí, ¿no? Claro, muy cruel, realmente muy cruel.
Estaba pensando que, bueno, en el caso que vos planteas de Víctor Manzanares es uno de los testimonios más importantes para condenarla. Vos lo comparabas con Menem, y la verdad, al lado de Menem ha sido un nene de pecho en el sentido que este ha sido un sistema feroz, aceitado. Acá hubo una matriz de corrupción que fue insólita en la Argentina. Menem te pedía el 20, el 30, el 40% de coima. Los kirchneristas participaban de las empresas. Claro. O sea, tenían un tipo de corrupción mucho más estable, porque formaban parte del directorio, pedían el 10% de una empresa o lo que fuera. Claro. Pasaban a cobrar cuando no estaban adentro del directorio todos los meses. Esto alguna vez me lo contó la dueña de una autopista que finalmente se hartó, vendió y se fue a Brasil. Y me dijo así textualmente, le pedían una bolsa de consorcio con euros. Con euros. Y un día se cansó de la bolsa de consorcio con euros, ¿viste? Y vendió todo. Ese tipo de corrupción estructural, yo de casualidad una vez la encontré, ¿sabés dónde? En la Italia de Mussolini. Un día me pongo a leer un libro sobre Mussolini y Mussolini empezó así. Empezó cooptando parte de las empresas, que si lo pensás es una manera de tener poder a largo plazo. Claro, permanente, más allá de las elecciones, si es que hay elecciones. Exacto. Es como una cosa corporativa. Yo no sé si los kirchneristas sabían lo de Mussolini o no, realmente no tengo idea, pero era así, históricamente, por lo menos que yo sepa, la única vez que algo así pasó fue en la época de Mussolini. Jorge, ¿y por qué crees o por qué querés que Cristina esté presa? A ver, yo creo en las notas que hicimos y nosotros tuvimos, por un lado, la suerte, en realidad la suerte de dar malas noticias, pero que gran parte de las causas que están en este momento en tribunales fueron descubiertas por PPT. Obviamente sabemos que lo que contamos es verdad. O sea, yo no puedo creer ninguno de los argumentos de ellos porque sé en efecto lo que pasó. Lo que pasa es que también la gente está adormecida con eso, ¿no? Porque mira, yo nunca, por ejemplo, en el caso de la ruta del dinero acá, nunca en toda mi carrera yo di una nota con tantas pruebas, nunca. Mostramos incluso a los tipos robándose las pruebas. Yo no sé si vos te acordás, tomado de las cámaras de seguridad, los tipos que salían con los carritos de supermercado, con las computadoras adentro. Una cosa, o sea, mostramos a los tipos contando plata en la rosadita, fue una vergüenza. Bueno, y después de eso todavía hay gente que duda, hay gente que... Hasta periodistas, hay periodistas que te dicen, bueno, pero eso es alimentar la grieta. No entiendo de qué grieta estamos hablando. No, eso no es un periodista, es un fanático kirchnerista. Obvio, pero ahí vos sabés que es interesante mencionar eso por lo siguiente. Yo no tengo ninguna grieta ideológica con el kirchnerismo. Mi discusión no es qué quieren hacer con la economía. Mi discusión es si robaron tienen que ir presos. Eso no es una grieta. Mi discusión es si robaron tienen que ir presos. Así se definía Jorge Lanata en el inicio del programa de Leuco, de Palabra Leuco de anoche, en toda esta cobertura que los medios han hecho ayer durante todo el día de este primer día de juicio contra Cristina y contra los exfuncionarios y contra Báez, con el caso de la obra pública y el caso de Santa Cruz. En el primer día, Cristina intentó despegarse de todos sus exfuncionarios y de Báez, escuchó los cargos que la acusan de liderar esta asociación ilícita que direccionó la obra pública y se armó una escenografía donde detrás de ella, claramente en la foto, se ve a Tati Almeida de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de Estela de Carlotto. Así que bueno, como ven, cosas que se van definiendo de la Argentina. 8:21, así le doy los buenos días y bienvenidos a estas proyecciones de hoy, miércoles 22 de mayo de 2019, que como decía la tuvo Cristina por primera vez en el banquillo de un juicio oral. Tuvimos la reunión de Macri con Schiaretti, tuvimos a Scaloni que dio la lista de la selección para la Copa América y además hoy tenemos a River en la final de la Recopa. Todos estos temas los vamos a estar planteando ahora que presentamos los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Primer fallo inversor contra Griesa, cae el riesgo país y los seguros contra default. La exmandataria afrontó ayer el inicio del juicio oral
en el que está acusada de direccionar la obra pública en Santa Cruz. Escuchó la acusación y se enfocó en evitar cruces con los imputados, con Julio De Vido, con José López y con Lázaro Báez. Pero mientras tanto, mientras espera esta decisión judicial, los mercados ya votaron, Tras anunciar que solo será candidata a vicepresidenta, el Riesgo País cayó 885 puntos, mientras que los seguros contra default tuvieron la mayor baja en lo que va del año. Macri se abraza a Schiaretti, mientras espera que hoy Alternativa Federal defina su fórmula. Los radicales quieren ampliar Cambiemos para reforzar la estrategia de polarización. Lo van a pedir en la convención. Cornejo pide sumar a los sectores del PJ. Entrevista con Agustín Datelis, economista. Dice: Alberto Fernández y Massa piensan lo mismo en economía. Obviamente Alberto Datelis, economista kirchnerista. Debaten a pleno optimistas y pesimistas la novedad de Cristina en lista de espera. Nota que escribe hoy en Cronista Guillermo Coban. Se aceleran los precios mayoristas, subieron en abril el 4,6%. La variación mensual fue la más elevada de los últimos 6 meses y se explica por la volatilidad cambiaria de fines de marzo que termina impactando en el índice de abril. En los últimos 12 meses, los precios mayoristas treparon el 72,6%. Repito, 72,6%. Pagan más de 6% por letes que vencen tras el recambio presidencial. La tasa el 20 de diciembre fue menor a la esperada y se emitió más de lo que vencía esta semana. También se colocaron 600 millones de letes a julio al 4%. Me parece esa una buena noticia. Cierran paritarias con subas de más de 35% y revisiones trimestrales. Las pymes piden financiamiento y muestran sus dudas sobre el futuro. Analizaron el contexto en un seminario que hizo el cronista en Mendoza. Revés en la causa de YPF. ¿Se acuerdan la causa de Eskenazi? Bueno, Trump no apoya un cambio de jurisdicción y es un fallo que le podría costar $3.000 millones al país. Sobre este tema, Trump aconsejó seguir el juicio en Estados Unidos complicando a Macri. Si bien la mayoría de los analistas informados consideran que el caso está casi perdido, el gobierno tenía la esperanza de que desde Estados Unidos hubiera un guiño a favor en la causa que el fondo Burford mantiene contra el país por la manera en que en el 2012 Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó YPF. El gobierno de Trump tenía hasta fin de año para resolver si recomendaba que la causa quedara en Estados Unidos o si, como pretendía, Argentina se mudara a los tribunales locales. Trump aconsejó que el caso siga en su país, complicando los tiempos de Mauricio Macri. Se espera ahora que la Corte coincida con Trump y deje firme el fallo en contra del país. Luego habrá que negociar cómo se va a pagar los $3.000 millones. Macri podrá utilizar el caso, obviamente en la campaña. Se trata de un increíble error judicial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Datos de la economía que miran los inversores: salida de capitales llegó a $2.341 millones en abril. Aún no parece haber comenzado el proceso de dolarización que se descuenta va a ocurrir en el tercer trimestre. Sin embargo, el nivel de atesoramiento por parte del sector privado sigue vivo y coleando. En abril, la salida de capitales por atesoramiento fue 2.341 millones, un 32% más que en marzo. En el primer cuatrimestre, la salida de capitales acumula $7.000 millones. El riesgo país, como dijimos, bajó 5%, 885 puntos. Las letes sortearon el test, se renovó más del 100%. El frente externo jugó ayer a favor del mercado local tras el anuncio de Estados Unidos de aliviar restricciones sobre Huawei en medio de la guerra comercial. El riesgo país disminuyó 49 puntos, el Merval ganó un 3%, los bonos subieron 2% y el dólar bajó 40 centavos a 46.04. El Tesoro captó en letes una cifra mayor que la que vencía en el debut de las primeras letras con vencimiento posterior al 10 de diciembre. Cumbre anti-K, el PJ resiste a blindar a Massa. Schiaretti ratificó agenda propia a solas con Macri. Desdoblar elección permite valorar al gobierno provincial. Diálogo con Rodolfo Suárez de la Unión Cívica Radical, precandidato a gobernador de Mendoza. ¿Qué más tenemos por acá? Alternativa Federal define su plan electoral. Se reúnen Massa, Schiaretti, Labaña, Pichetto y Urtubey. Hablando de elecciones y de los efectos de la foto de Cristina, del juicio, del primer día del juicio de Cristina
intentando despegarse de sus exfuncionarios. Alberto Fernández estuvo ayer en el primer reportaje que concede ya como candidato a presidente. Lo hizo en C5N, se lo hizo el Gato Silvestre y acá lo más relevante del mismo. ¿Se va a reunir, si hay posibilidades, con Schiaretti o con la gente de Alternativa Federal? Yo estoy para hablar con todos. La verdad es que yo creo que venimos en un tiempo donde lo que tenemos que lograr es consensos, acuerdos. La Argentina nos va a dejar Macri, es una Argentina desastrosa. Y por lo tanto tenemos que tratar de entender que todos debemos hacer el esfuerzo de estar juntos para optimizar nuestras condiciones de trabajo y nuestra mayor inteligencia para encontrar respuestas. Yo estoy dispuesto a hablar con todos, definitivamente. Bien. Definitivamente. Alberto, indudablemente muchos puentes se rompieron no solo desde lo político, sino también con distintos sectores de lo que uno denomina el poder real de alguna forma. Uno de los puntos más insistentes en su propuesta es el trabajo, la industria. ¿Prevé algún tipo de reunión con dirigentes industriales, con la Unión Industrial Argentina? ¿Por dónde se empieza a recomponer ese tejido que se rompió? Es que es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando yo digo que tenemos que trabajar todos juntos, no es trabajar solamente con la dirigencia política, es también hablar con la dirigencia empresaria. Me preocupa mucho lo que pasa con las pymes. Es gravísimo lo que pasa con las pymes. Las pymes motorizan el 80% del trabajo en Argentina. Y la destrucción de las pymes es gravísima. Es gravísima lo que pasa en la industria textil. Es gravísimo. Lo que pasa en la industria del calzado es gravísimo. Gravísimo. Nosotros tenemos que prestarle atención a todo eso. Y obviamente que hay que hablar con los actores. Miren, yo he sido superintendente de seguros de la Nación allá por los años 90 y la verdad que hice un enorme cambio en el mercado de seguros y todo lo hice hablando y discutiéndolo con las empresas. Por donde se toque hay, digamos, temas para muchísimos, WhatsApp, llamados, Twitter que dice, preguntale de este sector, va. Están los trabajadores de los medios estatales, colegas que nos están, por favor, preguntarles. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Canal 7? Sí, les mandaron comisarios políticos. ¿Ustedes vieron? Y el problema era 678. Sí. No tienen cara. Yo no sé Lombardi como todavía sigue siendo secretario, ministro de Medios, no sé qué es. ¿Cómo puede ser eso? Pero le proscriben noticias, ¿no? Es que sí, no. Es un hecho escandaloso eso. Sí, que lo que está pasando en Telam. En Telam, bueno, están cerrando, están desguazando la agencia oficial. Absolutamente. Y ahí hay replanteos también para hacer, obviamente. Pero claro, primero, yo creo en los medios públicos. Porque lo que muchos argentinos no saben es que a muchos lugares del país, lugares inhóspitos del país, lo único que llega es Radio Nacional y Canal 7. No tienen cable. Y sí llegan estos canales... la TDA. La TDA que la están desguazando. La han desguazado totalmente la TDA. La han desguazado totalmente. Eso es algo que tenemos que reivindicar, pero no es un problema de tener un canal público al servicio de un gobierno. Algo con lo que siempre estuve en contra. Es poder dotar de entretenimiento e información a los que viven en los lugares más perdidos de la Argentina. Totalmente. Recién mencionaba que con el conocimiento de la fórmula, los mercados en vez de asustarse, todo lo contrario, bajó riesgo país y se calmó el dólar. Cepo al dólar y default son dos palabras que vuelven a asustar a la gente. ¿Qué hay? Bueno, que del default no se asusten porque estamos en default, ¿eh? La Argentina está en default. Si el Fondo Monetario no viene a socorrernos, la Argentina no puede pagar sus deudas. Y la Argentina no genera los dólares para poder hacer frente a sus obligaciones externas. Y el gobierno no hace nada para salir de una recesión como pocas veces he visto en mi vida. No hace nada, absolutamente nada. Entonces, que nadie se asuste por el default, porque en default estamos. En default nos puso Macri. Y por eso estamos con el Fondo Monetario prestándonos 57.000 millones de dólares. Por eso... Un Alberto Fernández decidido, atacando. Al definir a Mauricio Macri dijo que el actual presidente hay una parte de ineficiencia, una parte de dogmatismo, una parte de negocios y negocios para amigos.
Así funciona el capitalismo de country. En la parte de ineficiencia ubicó el método de la salida del cepo. Salir del cepo y pensar que el dólar no se iba a disparar fue una soncera. Como lo soltaron fue un caso de enorme ineficiencia. Para Fernández, si alguien ha hecho algo para romper la grieta, es Cristina. La mejor forma de demostrarlo es haberme impulsado a mí en este lugar. Uno podría pensar que es fórmula de una expresidente y de alguien que fue muy crítico. Es una fórmula antigrieta. Alberto Fernández, que había viajado ayer a Santa Cruz para protagonizar su primer acto de campaña, que se mostró junto a Alicia Kirchner 2 días después del anuncio que sacudió el lanzamiento. Y ahí en Gallegos había mandado un guiño al fondo al garantizar que van a pagar las deudas. Dijo, el país asumió un compromiso que tiene que cumplir, nuestro espíritu es hacerlo, tenemos que agudizar el ingenio para ver cómo sortear el problema. En la entrevista de ayer destacó que la deuda con el fondo era un 10% de la deuda total en el 2003 y ahora es un 35%. Con el fondo no puede haber quitas ni esperas, lo único que puede hacer uno es refinanciarlo y ese es un problema serio para nosotros. Argentina, para volver a pagar, tiene que producir dólares, hay que poner en marcha el aparato productivo y si eso no pasa, no tenemos posibilidad de que esto funcione. Bueno, ahí lo tenemos, un Alberto Fernández que ayer salió a dar un reportaje en C5N, prácticamente su canal, ¿no es cierto? El canal de Cristina, para decirlo. Al C5N le decían Cristina 5 Néstor, ¿no? ¿Era así? Bueno, ahora le tienen que poner una F de Alberto Fernández ahí, a ver cómo queda eso. Bueno, Independiente dio ventajas, pero reaccionó a tiempo y la serie quedó abierta, Perdió 3-2 Independiente y el martes que viene se volverán a ver en Avellaneda contra las Águilas Doradas, Bueno, ahí tuvimos el fútbol, tuvimos a Colón también con un resultado no muy favorable para el equipo santafesino y tenemos esta noche a River jugando la primer final de la Recopa en Curitiba contra el Atlético Paranaense. 8:34, temperatura 9 grados 8, fresquita la mañana hoy en Buenos Aires, Prepárense porque vienen días de frío de acá hasta el fin de semana y nosotros a esta hora calentamos el ambiente con el tema despertador. Dale. Proyecciones para estar siempre en tiempo. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and ready years. I take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes I've got to be. The meaning of my life is she. Charles Aznavour, un cantante, compositor y actor francés de origen armenio, aunque todos lo dan por francés, es considerado en todo el planeta como número 1 del embajador de la canción francesa. Activo hasta los 94 años, cuando falleció,
era uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal, el más conocido del mundo y que llegó a vender 200 millones de discos. Cantó para presidentes, para papas, para la realeza, así como cualquier evento humanitario. En respuesta al terremoto de Armenia del 88 fundó la organización Aznavour para Armenia con su amigo de toda la vida, el empresario Levon Sayan. Fue conocido por críticos y admiradores con el apodo de Charles Aznavour. Se le atribuye a él la frase: el espectáculo debe continuar. Hoy lo recordamos porque hoy hubiese cumplido 95 años alguien que nos dejó el 1 de octubre del año pasado. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. Rogan pone las alertas por la continuidad de las altas faenas de hembras. Pone en duda la sustentabilidad del proceso exportador y ganadero en general. De paso, la entidad cuestionó el permiso oficial de reducción del peso para el sacrificio de terneras. El mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la alta tasa de faena de hembras que se viene registrando en Argentina como consecuencia del boom exportador que experimenta el sector de la carne bovina pone en duda la sustentabilidad de estos procesos. El Rogan colocó además en un plano similar a la decisión del gobierno argentino de reducir el peso mínimo de faena de hembras y también a las elevadas tasas de interés que fuerzan al productor al extremo de tener que liquidar vientres para hacer frente a sus compromisos financieros. Para la entidad, esta situación generó una situación claramente extractiva de vientres que puede comprometer el stock ganadero nacional de los próximos años. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Cuando analizamos cómo piensan las espadas económicas de la fórmula Fernández-Fernández, estamos viendo que Cristina oficializó su candidatura en un video que se convirtió en lo más compartido en los últimos días. Provocó la sorpresa de todo el mundo empresarial. Nadie había jugado esta ficha de Alberto Fernández como candidato. Es más, según palabra del propio Juan Germano,
de isonomía se trata de un candidato al que ni siquiera lo tenían medido. Y a raíz del anuncio ya se empezaron a desencadenar una cantidad innumerable de hipótesis. Pero la primera fue el rastreo de quiénes son las espadas económicos de Alberto Fernández. Dos de ellos son Emanuel Álvarez Agis, el viceministro de Axel Kicillof, y Matías Culfas, quien tiene una trayectoria bastante cruzada con Marcó del Pont. Cuando se chequean los papiros económicos con las perspectivas que ven para la economía local, sus declaraciones tienen bastante en común con muchos de los candidatos. También está Guillermo Nielsen, es secretario de Finanzas cuando Labaña era ministro y después siguió un rumbo cercano a Massa, más tarde estuvo ligado al empresario Eurnequian. Sin embargo, ahora lo que Nielsen hace es silencio de radio. ¿Y por qué lo hará? Bueno, los planetas se están alineando a una velocidad más rápida de lo previsto. Nadie creía que Cristina fuera a mover sus fichas tan pronto. De hecho, si se revisa su historial político, se puede observar que solía hacerlo muy sobre la fecha, pero lo hizo esta vez. Tuvo lugar en la luna de miel de Schiaretti, no solo por lo político, sino por el poder que le dieron las elecciones que ganó en Córdoba. Alberto Fernández tuvo su primer acto en campaña donde dijo voy a convocar a todos y afirmó que volverán para ser mejores y dijo ser mejores, que Macri no cuesta nada. ¿Cuál será la estrategia económica y política de Fernández? Por un lado, se puede observar una cantidad de tweets como los que se vieron hoy con el juicio oral. Cristina irá por la teoría de la victimización y del todos contra mí, y por el lado de Macri está mirando una película ajena. En Casa Rosada se sorprendieron con el anuncio de Cristina e inclusive hay muchas versiones de que puede ser la primera de una serie de las jugadas políticas. Macri ayer en Bragado dio un discurso en el que destacó la reinserción de Argentina en el mundo, un discurso que se podía ubicar en campañas anteriores, ya que hoy la situación económica es bastante más compleja. Sin embargo, esta agenda no es una agenda que gane elecciones. Se deben mirar las agendas de los tres candidatos en función de su historial y de las decisiones que tomaron, porque en los próximos días se van a empezar a cruzar y en términos electorales los asesores los están llevando para el mismo lugar. Carlos Pañi ayer tiró una pregunta, Carlos Pañi, tiró un temita. ¿Se animarán a tanto? Bueno, ¿a qué se refiere? Lo escuchamos a continuación. Muchos exfuncionarios kirchneristas y también empresarios amigos y no amigos hoy de Cristina Kirchner están complicadísimos en la justicia. En algunos casos va a haber sentencia firme. ¿Qué pasaría con ellos en el caso de que Cristina fuera elegida vicepresidenta? Hasta ahora no sabemos. Se lo vamos a preguntar a Carlos Pañi. ¿Carlos? Ahí estamos viendo un árbol detrás mío, María. Es un aromo. Ese aromo está en el bosque de Palermo, digamos, Avenida Sarmiento y Avenida del Libertador, frente a lo que era el zoológico. Data su plantación de 1838. Es el aromo del perdón. ¿Por qué? Porque lo plantó Manuelita Rosas en lo que era la estancia de San Benito de Palermo, de su padre, Juan Manuel de Rosas, y ahí ella recibía a los condenados de su padre, que en general eran opositores políticos, y decidía por cuál de ellos iba a interceder para indultarlo, para que su padre lo indulte. En general la pena era mucho más dura que las penas que vemos hoy, porque era pena de muerte. Hay una tradición monárquica donde el perdón, la absolución, tiene un monto de arbitrariedad majestuosa, la conmiseración o la misericordia del rey, del que manda, del líder. Bueno, a mí me llama la atención, que tiene que ver con esto, con la pregunta que vos hiciste. Es decir, ¿cómo le va a llegar la presidencia eventual de Alberto Fernández, todavía muy eventual, o la vicepresidencia de Cristina Kirchner, a todos aquellos que están involucrados desde hace años en una crónica policial? Y que hoy muchos de ellos los vimos sentados ahí en el banquillo en Comodoro Pi. Bueno, a mí me llama la atención poderosamente que una vez instalado como candidato a presidente, Alberto Fernández haya elegido un tema por sobre cualquier otro tema para definir su candidatura y su discurso, o dicho de otro modo, su agenda. No habló de la inflación, no habló de la recesión, no se refirió a los acuerdos con el fondo, de todo eso habla otra gente alrededor de él. Él habló de un tema. Dijo lo siguiente: vamos a tener que revisar muchas de las cosas que escribieron los jueces. Hizo una lista de jueces, habló de Irursun, habló de
Hornos, habló de Geminiani, habló de Bonadío, habló de Ercolini, que es un juez puesto por él, vamos a tener que revisar las barbaridades que escribieron respecto de Cristina. Me interesa detenerme en esta frase, dicha por un profesor de Derecho Penal, que es Alberto Fernández, no lo dice el kiosquero de acá a la vuelta. Vamos, ¿quiénes somos vamos? El Poder Ejecutivo, el que eventualmente sería el Poder Ejecutivo. Los que llegarían a la Casa Rosada. A tener que revisar lo que escribieron, no los procedimientos, sino el contenido de esas sentencias. Lo más curioso es que Fernández dice esto en el contexto de una explicación sobre división de poderes. No hay división de poderes en esta frase. Es nosotros vamos a controlar a los jueces lo que escriben. Bueno, eso está prohibido. El Consejo de la Magistratura puede juzgar y sancionar a un juez por errores procesales, por inconductas, pero no por lo que el juez escribió en una sentencia. Para revisar lo que el juez escribió en una sentencia existen los tribunales superiores. La Cámara revisa al juez de primera instancia, la Cámara de Casación puede revisar a la Cámara, la Corte, finalmente. Quiere decir que Fernández nos está hablando de un caso muy concreto, una ventanita muy chiquita queda para esto. Y es, si los que vamos a revisar el contenido de las sentencias somos nosotros los que eventualmente seremos el Poder Ejecutivo, nos quedan dos caminos, o indultar o una amnistía. Indultar para aquellas causas donde haya habido condenas. Por ejemplo, esta de obra pública posiblemente haya una condena. Claro, después se puede apelar a la Corte. Lo otro, si no hay condena, es una amnistía, a la que el peronismo no es del todo ajeno, o que no le ha sido esquiva la amnistía en su historia, desde el año 73 hasta el año 83, en que promovían una amnistía para los militares que habían violado derechos humanos. Cuando sale de la cárcel excarcelado Víctor Manzanares, un señor que conoce mucho el mundo del kirchnerismo, porque era nada menos que el contador, en esa familia ser contador es mucho más que ser el cura párroco, dice acá, cuidado porque lo que viene con esta fórmula Alberto Fernández Cristina es el indulto de Cristina por parte de Alberto Fernández. La discusión de si los presidentes se pueden indultar a sí mismos es una discusión flamante. Estuvo en la tapa de los diarios en Estados Unidos durante todos estos meses porque se preguntaban los analistas americanos, norteamericanos, si Trump podía indultarse a sí mismo. Y se llegó a la conclusión de que no. Entonces mucha gente cree, entre ellos el contador de Cristina, que Alberto Fernández está en la fórmula, entre otras cosas, para ir preparando el clima de un indulto de Alberto Fernández a Cristina Kirchner. O de una amnistía de Alberto Fernández para las causas de Cristina Kirchner, lo cual suena bastante previsible, porque yo no me imagino a Fernández Kirchner gobernando mientras van yendo a tribunales todos los kirchneristas, inclusive la vicepresidenta de ese momento. Quiere decir que estamos hablando de una fórmula diseñada, entre otras cosas, o tal vez principalmente para la impunidad. Fórmula diseñada para la impunidad, Carlos Pañi, ayer en Telenoche, en su momento Pañi. Bueno, uno de los temas más que seguramente van a estar debatiéndose en estos días. Por la parte económica, podemos decir rápidamente que en el plano local la inflación mayorista, como dijimos, se ubica en el 72,6% y la minorista en el 55,8%. Esperamos recién que en junio o julio haya una disminución de la inflación anual. La noticia positiva para el país es la mejora en los precios de maíz, soja y trigo, pero cuidado porque puede haber una suba, un rebote de gato muerto para después seguir bajando. La preocupación de los empresarios es que sus balances dan ganancias ficticias, ya que no los dejan ajustar sus activos por inflación por fines impositivos. Ya se ven fondos internacionales comprando bonos y acciones. Para muchos argentinos el tema electoral asusta, pero para otros les genera mucha adrenalina y los precios de los activos argentinos están muy bajos. Invertir, dejar de ver noticieros económicos y mirar Netflix es una buena política para los inversores que son arriesgados para los próximos 6 meses. 8:51, 8.2 la temperatura, 8.2 la térmica, 9.8 la temperatura, producto del viento. Y hoy, en proyecciones, hoy 22 de mayo, un día histórico, tradicional, importante, lo presentamos a Oscar García Massa. Dale.
Proyectando la historia con Oscar García Massa. Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Vamos a ocuparnos entonces del 22 de mayo, del Cabildo Abierto, que fue tan importante en esta época, nuestra Revolución de Mayo. Un poco el 22 y un poco el 25 también. Dale. Bueno, vamos por lo más concreto. En 1810 la Revolución reconoce antecedentes anteriores, estuvimos hablando un poco de eso. En 1809 había ocurrido una asonada en la que había participado, bueno, parte de los que luego van a ser parte de la Junta de Mayo. El propósito era de poner a Liniers, finalmente lo consiguen, instalan al virrey Cisneros, que un poco contamos quién era, un noble de España, un caballero español, un hombre valiente, se había batido en Trafalgar y allí había terminado hundiendo su buque que había peleado mano a mano con el de Nelson, no era cualquier cosa, pero acá tuvo mano de seda. También en agosto de este año, Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia, tiene una rebelión de negros muy importante, para que veamos el ambiente y cómo se solucionaban las cosas. Cómo se va gestando, claro. Y cómo se solucionaban las cosas en la época, que no fue poca cosa hacerlo de mayo. La revolución de los negros termina con una represión absoluta y los matan a todos. Todo el que tenía cara negra era muerto, excepto algunos que se escaparon y formaron parte de los regimientos en el norte y los llamaban regimientos del terror, por aquel espanto del que habían huido. Bueno, Cisneros, como te decía, este caballero se hace cargo del virreinato en el 9, abre el puerto al comercio porque había un pacto en ese momento con Inglaterra para abrir el comercio, pero terminaba el 19 de mayo y el 19 de mayo se cerraba el puerto y vino una nave, aquí pocos días antes del 22, el 14 de mayo, el Misleto, era un barco de guerra. Es decir, que traía un mandato propagandístico, y difunde que en España había caído Sevilla, la Junta Central que gobernaba después de la caída de Fernando VII, y esto corre como reguero de pólvora y enciende un ambiente predispuesto para la revolución. Respecto de la apertura del puerto, había opiniones en contra, es interesante, por ejemplo, te digo al respecto, la del síndico Yáñez de la Audiencia, que dijo esto, mirá si nos parece también más moderno, ¿no? El libre comercio significa la total ruina de nuestras fábricas y agricultura. Parece, y bueno, parece que de Mendiguren es un descendiente, ¿no? Viste que a vos te gustan las proyecciones, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, fíjate, sí. este hombre, por ejemplo, hay otras opiniones, por supuesto, totalmente en contrario. Está esta del síndico Yáñez respecto de la apertura del puerto, que se hace por necesidad, porque las invasiones habían generado una pérdida económica muy grande y las rentas de la aduana, un comercio más amplio con Inglaterra, daban ventajas al gobierno. Ese era el motivo de la apertura. Bueno, llega este barco que te digo, hay una guerra de prensa entre el Cisneros y bueno, la prensa británica. Él trata de minimizar esto, pero bueno, trasciende de otro buque inglés, también de guerra, que llega a Montevideo de la caída de Andalucía, y bueno, ya esto se hace incontenible, la agitación revolucionaria. Ahí Saavedra parece que dijo que no querían seguir la suerte de España ni ser dominados por los franceses, así que había que hacer algo. Siempre iba muy despacio, era muy prudente Saavedra. Bueno, pero todos creían que el virrey había ya cesado en el poder y por no haber gobierno en España. ¿Qué pasa? La idea era que el rey era el propietario de las colonias, ¿no? Hacía poco habían dicho que no, que era parte del territorio español, etcétera, pero la convicción social era que era del rey. Si el rey no estaba, algo había que hacer. Había convulsión en las milicias, había riñas en los cafés, de un lado y del otro se peleaban. El virrey caía por la interposición de las milicias y se produce el Cabildo Abierto del 22, que es una idea de Belgrano y de Castelli. Las milicias querían derrocarlo de una, diríamos hoy, un golpe. Sin cabildo abierto. Sin cabildo, se va el virrey, vamos que se vaya y punto. ¿Y ahí estaba Saavedra con ellos? Saavedra está en una posición moderada, pero acepta el cabildo del 22 como una solución institucional. Claro. No quería eso, no quería eso. Bueno, dicen que Belgrano y Castelli eran como para posicionarse, el grupo de los afrancesados, los que tenían vínculos con Inglaterra, para no dejarle el control a Saavedra, que era la otra línea de la revolución. Bueno, pero Saavedra va y pide el cabildo también, y Belgrano también lo pide, y lo pide Castelli también. Y bueno, finalmente acceden, se dan cuenta las autoridades virreinales que era imposible parar esto, y le pregunta Cisneros a Saavedra, supuestamente, esto lo cuenta él en sus memorias, yo te lo anticipaba, si lo iba a sostener en el gobierno. Saavedra
jefe del regimiento de patricios, el más poderoso de Buenos Aires, a Cisneros. Estaba a cargo del regimiento Saavedra, ¿no es cierto? Y dice él en sus memorias que le contesta a Cisneros: el que dio autoridad a vuestra excelencia para mandarnos ya no existe, de consiguiente tampoco vuestra excelencia la tiene ya, así que no cuente con las fuerzas de mi mando, etc. Y Cisneros dice que se explicó con una tibieza mucho mayor, como que en verdad le había tenido un poquito de miedo al héroe de Trafalgar días antes de que cayera. El día 21, antes del cabildo del día de hoy, de 1810, los patricios están a los gritos, a los tiros. Ellos estaban en donde estoy, el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la calle Bolívar. Ahí estaba el cuartel. Y ahí estaban ya con cintas blancas, esas que Bueno, bien cerquita del cabildo. Claro, a una cuadra. Claro. Esas cintas blancas, en realidad, que reparten French y Beruti, es ¿viste? La pintura escolar, que eran dos santos repartidores de esquelitas, y ya hablábamos que French fue el ejecutor, mano propia, de Liniers en 1812, cuando Liniers se levanta contra la revolución, un coronel, French, ¿no? Y daban también, aparte de cintitas blancas, una imagen de Fernando VII. Bueno, Saavedra para esta multitud que ya quería de nuevo deponer al virrey. Se hace el cabildo del 22, y ahí está la idea de que los invitados, que era la parte principal del pueblo, los aristócratas, los comerciantes, algunos los dejan entrar y otros no. La verdad es un poco Argentina, ¿no? Reparten 600 invitaciones. Y entran 40. Tenían que repartir 600. No pueden dar explicaciones todos de por qué repartieron 450 nada más. Sí. No encontraban, no llegaban, no fueron. Sí. Bueno, no lo sé. Concurrieron 251 de estos. No todos firmaron, así que pueden haber ido más. Hay cabildantes que se sabe que firmaron, que estuvieron, pero no firmaron. Y no se sabe quiénes son. Digamos. No, algunos sí. Peña fue y no firmó, por ejemplo. Así que puede haber habido otros que hayan ido y no hayan firmado. Siempre un poco irregular lo nuestro. Bueno, otro no fue porque llovía, así que estaba confirmado que llovía. Y la plaza del 22 está llena de chisperos, los chisperos justamente de French y Beruti. Presiona esta legión infernal, presiona a los patricios, y se da finalmente una junta que tiene por jefe, por presidente, al virrey. Podemos contarlo con más detalle, es bastante conocido, sin embargo, que Buenos Aires queda como líder de esta revolución por un argumento de Paso, que es un gran abogado, que dice que es la hermana mayor en ausencia de las menores, que es un argumento legal que se utiliza para la gestión de negocios ajenos cuando hay alguien ausente. No tenía realmente nada que ver, pero por la presión en ese momento finalmente cae, porque uno de los síndicos dice, bueno, ¿y quién respalda esto? Dice, el pueblo, le dice Paso, sale al balcón y dice, ¿qué pueblo? Y empiezan a los tiros, los patricios, los chisperos, a los gritos. Ese era el pueblo. French firma por 600, así que serían 600 chisperos. Pero los testimonios no hablan más de 36, 40, 50, menos gente, ¿no? Era como una especie de Caruso Lombardi, o sea, le daba humo al... Sí, un poco de... Sí. Bueno, esa noche le rompen los vidrios a la casa de Villota, que era uno de los que discutía en contra de la revolución. La Junta de Cisneros, el 24, jura a las 4 de la tarde. Hay ya un lío terrible, la noche es difícil, hay tiroteos por todos lados. Y el 25 de mayo a la noche del 24 ya se pide un cabildo abierto, vienen los orilleros, las milicias, los del cuartel patricios, y ahí se discute un poco lo del espíritu de mayo que yo te decía. Los 9 intelectuales que fundaron la República en ese día, yo creo el inicio de nuestra libertad política, sin duda, dicen que eran ellos solos. ¿Que ellos son básicamente quiénes? Y Belgrano, Moreno, ponele, los más importantes de todos ellos. En ese momento, Castelli, Paso. Pero Monteagudo se suma después, pero también piensa lo mismo. Bueno, irrumpe la multitud, los jefes de las milicias no sostienen al virrey. Finalmente se da una junta, terminamos con eso, que todos conocemos, que tiene un film bastante particular cada uno de los miembros que la fundaron, ¿no? Cornelio Saavedra como presidente termina expulsado, cruza Chile, tiene una vida azarosa hasta que finalmente fallece. Lo cuida San Martín en Chile y lo vuelve a poner en el ejército. Castelli muere el año siguiente, el líder, el orador de la revolución, de cáncer de lengua. Belgrano vive 10 años más, todos en campaña,
y muere también tristemente, olvidado. Cuando él muere nadie se acuerda, era el día de los 3 gobernadores o el día de que Buenos Aires estuvo sin gobernador. Alberti muere en 1811, era un sacerdote, se había enfrentado a Moreno por el fusilamiento de Liniers y muere de un modo extraño, un síncope cardíaco, muerte rara. La muerte de Moreno también sabemos que es rara en el océano, hay grandes dudas sobre su fallecimiento. Y la última que te digo es la de Juan Larrea, que era del comercio, había bancado en una parte de la revolución junto con Mateu, era uno de los españoles. Es uno de los primeros casos de corrupción que se juzgan en la Argentina en 1816 y en 1847, sin un peso quebrado, se suicida. Así que aquellos que fueron los protagonistas, los que dispararon la libertad política, por los motivos que fueren, variados motivos de nuestra querida patria, tuvieron un final bastante oscuro en general. ¿Podemos decir que el inicio de la patria es con la Revolución de Mayo de 1810? O podemos decir, pues yo veo como un gran periodo de anarquía entre 1810 y 1816. ¿O es a partir de la independencia, declara la independencia de Tucumán en 1816? La independencia política se declara en 1816. Se pelea detrás de, como se dice, la máscara de Fernando VII, el líder español, el rey de España. Pero durante todo ese periodo sí, se manifestaron las grandes divisiones que se van a seguir manifestando a lo largo de toda la historia argentina. Lo que significaban los saavedristas y los morenistas, podrías encontrarle analogías a lo largo de toda o casi toda nuestra historia. O sea que grietas tuvimos muchos los argentinos. Y debe ser la misma quizás. Bueno, eso es algo que Grimaldi no me quiere... siempre me dice Grimaldi que esta es la única grieta que hubo. Y eso es un poco el tema. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dice Grimaldi? ¿Cómo anda? ¿En qué me quieren meter? A ver, en una Yo no discusión. te vendo nada. ¿Tengo que tomar partido? No. Yo que soy un equilibrista. Usted no me obliguen, por favor. Vos sos un hombre de experiencia política. Usted que ayer me lo defendía Alberto Fernández, ¿no es cierto? Por ejemplo. Amigo, y que logró gracias a Alberto Fernández. Porque ahora Alberto Fernández dice que la baja de 5% en el riesgo países porque ellos ganaron. ¿Seguro? Ahora, por otro lado, ni le cuento lo que dijo en una declaración de ayer, es el país ya está en default. Fue una de las frases, digamos, muy tranquilizante, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema? No, digo, habría que leer hoy un editorial del diario La Nación que se llama Un dinosaurio vivo. ¿De quién habla? ¿De La Baña? No, habla de Cristóbal López. Ah, Cristóbal López. ¿Quién es el abogado de Cristóbal? Y Alberto, por supuesto, claro, está en todo. No, pero aparte de ayer me quedó la duda. Mira, yo soy Albert Fernandista hasta el momento que voy a dejar de serlo. ¿Pero por Fernando VII? Soy argentino, querido. Ah, es argentino. Entonces no me puedo meter en una puerta del cementerio. No me puedo meter en una grieta. Claro. No. Tengo que estar un tiempito de un lado. Yo hubiera nacido en el siglo XIX, hubiese sido primero realista y después patriota. Claro. Usted tiene cara de conde. Unitario, después federal. Cara de conde, usted tiene cara de conde. Federal 20 años. Claramente. Bueno, ¿y por qué me querías meter en serio? Pues ahora hablando en serio. Porque estoy viendo muy fácil, porque estoy viendo que ayer vimos de todo. Una puesta en escena me pareció lo del juicio, una puesta en escena total, con no sé por qué la presidenta estaba allá atrás, y la tenía Tati Almeida de un lado y lo arregló. Lo arregló eso. ¿Quién lo arregló? ¿Alberto? Ella con el tribunal, el abogado Beraldi con el tribunal. ¿Y por qué se arreglan estas cosas? Si ella es tan responsable como los que estaban adelante. No sé. No, es una puesta en escena, digo. La foto de Clarín y la de Crónica desnudan mucho mejor que la foto de La Nación en su tapa. ¿Cómo era la cosa? Ella en el fondo, mirando para otro lado, sin darle bola a nadie. A nadie, sí. ¿Cómo se va a juntar con Lázaro Báez o con Perdón, a quienes no conocía? Perdón, ¿cómo? Una pregunta así, ¿no? Me acaba de decir usted que el señor Alberto Fernández, que va a ser presidente de la fórmula donde Cristina es vice... Es abogado de Cristóbal López. En el juicio de los 8.000 palos, sí. Bien, que Cristóbal 8.000 palos que eran del fisco. Que ellos usaron para sus fines. Siempre fueron del fisco. Que ellos usaron para sus fines. Obvio. Muy bien. Por otro lado, me dice que el señor Lázaro Báez, que era empleado del Banco de Santa Cruz, tengo entendido,
y que tuvo un crecimiento patrimonial exponencial y que fue uno de los grandes de la obra pública. Pero era amigo de Néstor. Pero era de Santa Cruz. Pero amigo de Néstor, ¿no? Pero Néstor fue presidente antes de Cristina. No sé. Ella ahora y se era sienta atrás porque no le da más. Y era el esposo, ¿no? Y Devido no fue ministro de Cristina durante todos los años. Fue Sí, el ministro pero- más largo, ¿no? ¿No fue el más largo? Pregunto, yo no sé, porque acá en el tema este de la grieta y la antigrieta, vivimos de grieta y después anoche, cerrando, lo vi a Labaña, candidato a presidente, buscando consensos, donde dice que él es el candidato de la antigrieta. Sí. Entonces todo este tema de la grieta me tiene muy molesto, por eso le pregunto. Siempre Labaña se presentó como candidato de la antigrieta, pero generando una nueva grieta. Claro, porque no quiere ser electo. Porque en la compulsa electoral tiene que haber grietas. Claro. Porque la izquierda no piensa lo mismo que la derecha. Obvio. Entonces vos vas a arreglar el país o de una manera o de la otra. Y en el medio, ahora, tiene que evidentemente armarse puentes, fórmulas de convivencia y todo eso, cosa que los argentinos no sabemos hacer. Pero el caso de Labaña es imposible cerrar la grieta. Vos no podés ser cambiemista y kirchnerista al mismo tiempo. No, él dice que no le gusta ninguno de los dos. Bueno, entonces... No le gusta Cristina, no le gusta... Armo mi costado de grieta. No le gusta Macri tampoco. Y abro una grieta con los demás. ¿Usted está con Labaña? Yo siempre estuve con Labaña. Ah, siempre. Pero usted ayer me dijo que era de la primera hora de Alberto. Además. Porque se hizo hincha de Argentino Junior, me dijo el otro día. Exacto. Ah, obvio, bueno, socio, además. Bueno. Usted es como ese amigo mío que dice... Yo soy oficialista, pero yo no tengo la culpa de que los gobiernos cambien. Exactamente. ¿Usted es de esa onda? Sí. Ah, bueno, Soy argentino. Bueno. Bueno, está bien, listo. Pero el hombre que sabe tanto de historia... No hay más nada que lo que hablar. yo estoy haciendo... Mucho el ridículo que estoy yo haciendo con esta charla, pero... Cuento. En algo tiene razón, ¿eh? ¿En qué tiene razón? Y en ese travestismo de muchos políticos. Si querés empezamos a dar nombres, pero nos quedamos sin programa. No, claro. Pero me gusta la palabra travestismo. Es así. Claro. Es muy duro, Grimaldi. Sí. Yo querría saber mucho para ver si esto a través de la historia verdaderamente se ha reproducido, porque hubo evidentemente en la historia del siglo XIX, ya que hablamos de eso, entre unitarios federales, después entre mitristas y sarmientistas, y después entre unionistas y radicales, y bueno, y así a través de la historia hubo grietas y hubo travestismo permanente, ¿no? Sí, lo que tenemos que evitar es que las grietas sean tan profundas como las que hubo en el siglo XIX. Claro. Que llevaron a males mayores. Sí, señor. A divisiones de la patria, digamos. A muertes. Claro. ¿No? Bueno, la grieta del año 55 también fue muy profunda, ¿no? Claro. Sí, creo que la que todavía perdura, la que estamos debatiendo es la misma todavía. Sí, claro. Reavivada a partir de Néstor Kirchner. Una preguntita de dos cosas que vos tenés datos. Quiero hablar en serio. Sí. Pero te quiero hacer dos preguntitas Dale. de dos temas que vos tenés datos. Número uno, ayer tuviste una muy buena charla con Rosendo Fraga. Estuvo bárbara. La verdad que ayer con Néstor nos dimos un lujazo, porque Rosendo estaba claro, preciso, después de desfilar por los canales, había armado un buen razonamiento y lo compartimos. Creo que tiene más horas de televisión que Tinelli, más o menos, Rosendo. Más o menos. Pero bueno, un poco, después de la charla que tuviste con Rosendo y del abrazo de Macri con Schiaretti, ¿qué lectura haces? La lectura creo que es la que hizo el mercado ayer. A mí me parece que el mercado ayer anticipó no tanto el abrazo, sino que algo iba a ocurrir en materia política. Anoche con los tuits de Schiaretti de algún modo la cosa se corroboró, que van los dos para el mismo lado. Hay matices, algunos profundos, como por ejemplo cuando dice Schiaretti que en sus 10 puntos no debería faltar la justicia social porque el mercado no derrama, la justicia social la debería proporcionar el Estado. Después dice únicamente endeudarse para obra pública, yo creo que ahí el gobierno firma. Digo, pero hay coincidencias de fondo, y yo creo que el mercado percibió eso, que entre el peronismo federal, o como se llame, y el macrismo van a tapiar, en todo caso, la posibilidad de locuras.
La primera vez en mucho tiempo que se lee algo así. Sí, no sé la envergadura. Del último año seguro. No sé todavía la envergadura que tiene el peronismo federal por detrás, ¿no? Hoy se va a ver, porque anoche Schiaretti, bueno, me dijeron que la felpeada que le dio a Massa, porque quieren que se defina, la verdad. Lógico. Bueno, estuvieron comiendo. Schiaretti, mirá que Schiaretti es cordobés y Fiat está en Córdoba, y prefirió no ir a la cena del centenario de Fiat, donde sí estuvo el presidente. Donde estuvo Macri, e irse a comer con Schiaretti, con Pichetto, Massa y Urtubey. Ahí. Y hoy hacen una reunión en un rato con Labaña, Margarita, Ricardo Alfonsín, es decir, lo llamado polo progresista. El gran problema ahí me parece, y lo que deben haber hablado anoche, ¿qué hacemos con Labaña? ¿Lo apretamos para que vaya a una paso o lo ungimos? Supongo que eso saldrá de la reunión de esta tarde, ¿no? Sí, Labaña en su reportaje que dio a La Nación dijo clarito que el frente que ellos han formado es un frente que no sabe si va a tener el apoyo del peronismo federal. Claro que no, porque para Labaña, tener el apoyo del peronismo federal significa no ir a las PASO. Claro. Y eso... Para Massa y para Urtubey, no. Claro. Quizás Urtubey por ahí, porque tiene menos volumen, da un pasito atrás. Sí. Habrá que ver un poco, porque esa es la duda mía. Si vamos, te vuelvo a repetir lo que te dije ayer, a una elección de 3 o una elección de 4. Vamos a ver. Candidatos, ¿no? Importantes, candidatos importantes. Obviamente no estoy diciendo, que el mercado... Después se presenta a la izquierda, bueno, todos los que esperan. El mercado también que pondera lo que creo que dice el cronista en la tapa, ¿no? No lo dice, pero lo sugieren por ahí algún diario, que ahora van en tercios nuevamente. Claro. Y al ir en tercios se potencia las posibilidades del gobierno. Pero nada está dicho todavía. Y Cornejo que se tiró con todo de vuelta para pedir la ampliación del... Yo creo que Cambiemos con sectores del PJ. Que están laburando más los radicales. Están mirando más la convención del lunes que viene que otra cosa. A mí me dijeron que el Coti está cosiendo acuerdos. ¿Tejiendo? Sí. Eso me dijeron. Puede ser, ¿no? Tiene buenos contactos dentro del gobierno, ¿no? El área de justicia, por ejemplo. Sí. Pero bueno, puede Sin ser, duda. sí, claro. Ahora, qué estrés, ¿no? Esta gente, ¿no? Del tribunal oral de ayer, ¿no? Porque toman esto y ya se toman hasta el lunes, ¿no? Para otra vez. Cada lunes vamos a tener una... Todos los lunes. Vamos a estar hasta... ¿Cuándo con esto? Bueno, pero hay que terminar de leer todos los alegatos, ¿no? No, está bien, pero no pueden más seguido. Cada lunes. Uno de los jueces del tribunal, digo, ¿no? Entiendo... Acá venimos todos los días, digo, ¿no? Entiendo que uno de los jueces del ¿Usted va a hacer tribunal... programa todos los lunes, no? No, bueno, por eso... Déjame que diga una cosa más. Sí. Esto demuestra que la justicia estructuralmente es un desastre. Ah, correcto. Uno de los jueces es juez en otro tribunal. Por lo tanto, está atendiendo 2 casos. 2 juicios al mismo tiempo. Claro. Eso demuestra el desastre. Claro. ¿Y eso por qué no nombran jueces? Y bueno, puede ser, pero nunca nadie en los últimos años ha nombrado tantos jueces como este gobierno. Como estos años. Sí. Y bueno, así todo, el déficit sigue todavía siendo... falta. Bueno, ¿sabes de qué quiero hablar? Y vamos a hablar decime. más tarde del tema YPF, que para mí es muy grosso. Ajá. Pretendo hablar con un grosso del mercado que sabe mucho de la cuestión. Vamos a ver si tenemos oportunidad de sacarlo. Bueno, hay un tema, un error jurídico enorme y garrafal de la doctora, ¿no? Y de su gobierno. De Axel, creo, ¿no? De Axel, sí. Así tal cual. Pero bueno, veremos a ver. Y hay que ver quién es el que está detrás de ese fondo. Bueno, ¿no? el fondo Burford, veremos, ¿no? Claro. ¿Usted tiene alguna duda o no? No, yo no tengo pruebas. No tiene pruebas. ¿Tiene alguna idea? ¿Tampoco? ¿Sospecha de alguien? No. Sospecho. Sospecha. Bueno, perfecto. Oscar García Massa, muchas gracias. Gracias a vos. Gente, los dejo con Hugo Grimaldi, con todo su equipo, que tiene temas, hoy hay temas, pero sabe que quédese en Ecomedios, en la mañana de Ecomedios, todo pasa por acá, después viene Carlos Clerici, y que disfruten de este miércoles. Nosotros mañana, a las 8 de la mañana, estamos acá para hacer más proyecciones. Chao. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.